Muy buenos días a todos, estoy contento, estoy feliz porque Dios es bueno y porque, como dice la palabra de Dios, para siempre es su misericordia. Quiero dar la bienvenida a toda la familia Kairos y también a aquellos que nos están escuchando, viendo por las redes, recibiendo una palabra del corazón de Dios. Hoy aquí en España estamos festejando este fin de semana el Día del Padre y yo quiero felicitar a todos los papás del mundo, ¿verdad?, tanto en lo biológico como en lo espiritual. Dios puso esta semana una palabra en mi corazón que de alguna manera ha sido fruto de la reflexión y de la introspección personal, preguntándome acerca de los momentos que está viviendo el mundo, los momentos que está viviendo la sociedad. Y yo he titulado el mensaje de hoy, Tiempos de Cambios. Tiempos de cambio. El Señor me llevó a varias escrituras que quiero compartir contigo. Una de ellas se encuentra en Eclesiastés 3, capítulo 1, que dice: todo tiene su tiempo y todo lo que se requiere debajo del cielo tiene su hora. Y aquí, cuando la palabra de Dios habla de tiempo, está hablando del tiempo cronos. No está hablando del tiempo kairos ni del tiempo pleroma. En su día estuvimos compartiendo que hay diferentes términos para hablar del tiempo. Después otro pasaje que se encuentra en Primera de Crónicas 12:32 dice: de los hijos de Isaacar, 200 principales entendidos en los tiempos, que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Voy a explicar un poquito quiénes eran estos 200 de Isaacar que fueron parte del ejército de David cuando él eligió aquellos que iban a estar cerca y parte de su ejército. Y aquí el término que se utiliza no es el término cronos. Aquí se está hablando de tiempo kairos. Estos eran personas que Dios usaba para conocer con sabiduría y con revelación las ventanas que Dios abría en un momento y las ventanas que Dios cerraba en otros. Y eran gente que guiaban al pueblo. Y por último, vamos a leer Romanos 12:2, que dice: no os conforméis a este tiempo, a este siglo, a la temporada que estamos viviendo, a lo que está pasando en el mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. ¿Alguien dice amén? Amén. Mira, hermano, el Antiguo Testamento nos narra que el rey David puso mucho cuidado a la hora de elegir aquellos hombres que llegarían a formar parte de su ejército. Él no los eligió de una manera aleatoria y solo por lo externo, no. Según nos cuenta Primera de Crónicas 12, que es el pasaje que he leído antes acerca de los hijos de Isaacar, David estaba viviendo un momento difícil porque aún estaba siendo perseguido por el cual era rey de Israel, que era Saúl. Es decir, sin embargo, David se tomó el tiempo necesario y se retiró, se apartó en un lugar de quietud a una ciudad que se llama la ciudad de Siclac. Y allí se resguardó, y allí seguro que él, la Biblia no lo dice, pero buscaría el rostro de Dios y Dios le daría las indicaciones de cómo tenían que ser las personas que iban a estar en el ejército de Israel. Y entre los muchos que formaron parte de ese ejército, había un grupo muy específico, un grupo muy concreto, no muy numeroso, solo eran 200. Pero dice que eran entendidos en los tiempos porque conocían las señales de los mismos para encaminar a Israel como nación a un buen destino. Digo, wow, qué tremendo era que Dios le dio la revelación a David de elegir a gente sensible para conocer los derroteros por los que tenían que ir. Tremendo. Y hermano, cuando meditaba en este relato, pensé que en la actualidad la iglesia de Jesucristo necesita de este tipo de personas. Personas que nos ayuden a actuar, número uno, con rapidez o celeridad y con eficacia en estos tiempos donde existe tanta confusión, tanta incertidumbre y tantos cambios, porque estamos viviendo tiempos de crisis. Hermano, nadie puede poner en duda que estos son tiempos de cambios acelerados. Si tú vives en este mundo, los cambios están siendo muy rápidos. Y digo esto, que si no sabemos aprovechar esos cambios
con sabiduría y con la ayuda de Dios, estaremos perdiendo grandes oportunidades para que el Evangelio de Dios siga adelante. Dile al que tienes al lado, tienes que estar abierto al cambio. Hermano, estas oportunidades que se están dando, y algunos no se están enterando, pueden hacer que la iglesia llegue a ser algo relevante en una sociedad que no está recibiendo la respuesta que tanto necesita, en un mundo donde lo que impera, al menos por lo que yo veo, es la desesperanza y el despropósito. Porque constantemente nos están mandando mensajes directos o indirectos, mensajes subliminares, para que entremos o abracemos un sistema de creencia totalmente contrario al diseño de Dios para la humanidad. Si echamos una mirada atrás, y no lo digo, ojo, lo que voy a decir ahora es historia, no es una actitud pesimista, porque además yo no soy nada pesimista. Yo solo me remito a los hechos acontecidos. Yo no sé si tú piensas lo que nos está pasando o nos ha pasado o nos está pasando de 3 años para acá. Mira, de 3 años para acá, del 19, estamos en el 22, hemos experimentado la peor crisis sanitaria desde la gripe española del año 1918. Es decir, el COVID ha venido para quedarse. Y eso lo tenemos que tener claro. Pero hemos tenido la peor crisis sanitaria que fue en el siglo XX. En segundo lugar, estamos experimentando la mayor crisis económica después de la depresión del año 1930 en Estados Unidos. Es el tiempo donde más dinero se gana, pero al mismo tiempo es donde la sociedad está más empobrecida porque está más endeudada. El dinero ya no vale. En tercer lugar, estamos experimentando la mayor conmoción social desde la década de los años 60. ¿Qué pasó en los años 60? Muchas cosas. En primer lugar, llegó el movimiento hippie. Aquella gente volvió loco a medio mundo, por no decir al mundo entero. También sucedió la segregación racial con Martin Luther King al frente. La guerra fría que había entre Estados Unidos y la antigua URSS, Unión República Socialista Soviética, era la aglutinación de todos estos países que ahora está reclamando nuestro vecino de Norte Europa. También se dio lugar la guerra de Vietnam. Bueno, pues el tiempo que estamos viviendo es mucho más convulso que la década de los 60. Y ya, por si nos faltara poco, se suma la crisis energética y en menos de un mes estamos viviendo en vivo y en directo la peor gestión diplomática que no logra parar la invasión de un país contra otro. Rusia sobre Ucrania, con todos los daños colaterales que eso está teniendo a nivel global. Claro, tú mira, pastor, es verdad, parece que nos estás dando las noticias de un telediario. Pues sí, pero mira, ¿por qué está pasando todo esto? En primer lugar, en un mundo tan globalizado como el actual, algo que sucede a 10.000 kilómetros nos afecta de manera indirecta, cosa que hace unas décadas no pasaba. Hace unas décadas sucedía algo en el mundo y no nos afectaba tanto como nos está afectando hoy. Mira, salvando las 2 guerras mundiales, siempre ha habido guerras aisladas, siempre ha habido luchas aisladas, pero no nos afectaban con tantos daños como en la actualidad. Siempre hubo crisis humanitaria, las hubo, pero no tuvieron tanto alcance como actualmente. Siempre hubo crisis económica, muchísimo, sino que se lo pregunten a los que vivieron la posguerra en España. Pero no afectó tanto como ahora porque vivimos en un mundo consumista. Antiguamente la gente cambiaba algo cuando se le rompía y no le podía dar más utilidad. Hoy día la gente cambia de cosas porque ya no está de moda. ¿Qué móvil tienes tú? ¿Qué celular tienes? No, ese ya está antiguo. Y tiene 1 año. Antiguamente se rompía una lavadora a 1:31 y hasta que la lavadora ya no daba más.
se arreglaba, ¿verdad? Hoy día no, hoy se rompa 2 veces. No, me se la ponía a comprar una nueva. Eso lo ha traído el consumismo, el capitalismo. Hoy al estar todo interconectado, lo que sucede en China afecta en Estados Unidos por el comercio internacional. Y lo que sucede en Ucrania está afectando al resto del mundo. Y eso es el resultado de la globalización y el sistema o nuevo orden mundial, nos guste o no nos guste. Pero esto es lo que nos ha tocado vivir. A la cara uno dice, ay pastor, vaya panorama que nos acabas de describir. No, no, no. Como lamentarse no sirve de nada, dile al que tiene al lado, lamentarse no sirve de nada. Quejarse no sirve de nada. Pues entonces, si lamentarse y quejarse no sirve de nada, quizás nos tenemos que hacer algunas preguntas para saber por qué camino seguir con la ayuda de Dios. ¿Alguien dice amén o no? ¿Por dónde voy a tirar? Bueno, vamos a ver algunas de esas preguntas que nos pueden ayudar un poquito en lo personal, como iglesia, como familia. En primer lugar, primera pregunta, para los que están tomando nota, ¿qué debemos hacer que no hemos hecho? ¿O qué tengo que hacer que no estoy haciendo? Plantéala como tú quieras. Segunda pregunta, ¿qué debemos dejar de hacer o qué debo dejar de hacer que estoy haciendo? Porque a lo mejor estás haciendo cosas que ahora no vienen bien hacerlas. ¿Qué debemos posponer o dejar de hacer para otro momento? Porque hemos leído en Eclesiastés 3:1 que todo tiene su tiempo, ¿no? ¿O no? En tiempos de cambio tenemos que pensar bien las grandes decisiones, ¿no? Y no podemos tomar decisiones emocionales porque lo más normal es que nos equivoquemos. Estemos arriba o estemos abajo. Otra pregunta. ¿Qué tenemos que seguir haciendo? Cueste lo que cueste. Por ejemplo, hay que seguir predicando el evangelio cueste lo que cueste. Porque el único que va a traer un cambio a las vidas es Jesucristo. ¿Amén o no? Y por último, ¿qué debemos incorporar que acelere o aumente la velocidad de lo que debemos llevar a cabo para seguir creciendo? Porque claro, si todo está cambiando y yo no cambio, yo me quedo atrás. ¿Se entiende o no? Estas preguntas tenemos que formularnos, hacernos o formularlas siempre cuando las cosas no pinten bien y sobre todo cuando se estén viviendo los momentos que estamos viviendo de tanta tensión, de tanta duda, de tanta incertidumbre y no es focalizada, sino que es a nivel global. La gente está ahora mismo pues bastante inquieta y confusa. Y mira, la palabra de Dios da respuesta porque la palabra de Dios, una de las cosas que tiene la palabra de Dios es que es atemporal. La palabra de Dios es válida para todos los tiempos, no tiene fecha de caducidad. Y fíjate lo que dijo ya Jesús en Mateo 24, del 19 al 21, hablando acerca de las señales del fin. Dijo, ¡ay de las que estén embarazadas! Lo estamos viendo, la problemática que está viendo en la zona báltica, ¿verdad? Con las mujeres embarazadas en Ucrania. Es decir, ¡ay de las personas que estén encinta y de las que estén criando! Orad pues que vuestra huida no sea en invierno. ¿Por qué? Porque va a ser frío. Ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Es decir, el Señor ya va, el calendario divino está marcando cosas y nosotros tenemos que estar alerta a los tiempos de Dios como los hijos de Isaacar. También el apóstol Pablo en 2 de Timoteo 3, del 1 al 3, dijo que los tiempos venideros serían peligrosos porque se levantarán hombres sin afecto natural. ¿Te suena eso de algo? Crueles, que aborrecen lo bueno y sin duda alguna, yo creo que esos tiempos los estamos viviendo ahora mismo. ¿Por qué? Porque lo que está imperando es el egoísmo. Además, todo está cambiando de manera acelerada y no solo la tecnología. Antes decíamos, la tecnología cambia rápido. No, ya está cambiando todo. Todo. Y si tienes alguna duda, observa un poquito. Mira, el entorno donde tú vives ya ha cambiado, está cambiando. Las personas que viven a nuestro alrededor también están cambiando. E incluso tú mismo has cambiado y yo mismo he cambiado. Nosotros estamos cambiando aunque a veces no nos damos cuenta. Entonces es importante
De todos he sabido que la palabra crisis tiene un doble significado, que significa cambio y oportunidad. Entonces las crisis no son tan malas, porque al término crisis se le ha puesto siempre el toque negativo, pero una crisis no tiene por qué ser mala. ¿Por qué? Porque siempre va a ser una oportunidad y un cambio si uno lo sabe manejar bien. Ahora, también es cierto que en todo cambio se produce un cierto desorden, ¿cierto o no? Cuando tú te estás mudando de casa, ¿verdad que hay un cierto desorden? Hay un micro o pequeño caos, de ahí viene la palabra caos, es desorden, ¿eh? Pero yo quiero decirte una cosa, todo cambio nos abre también una puerta llamada oportunidad para aquellos que se adaptan y saben aprovecharlas. Los cambios no son malos, los cambios son necesarios si somos personas sensibles para aprovechar esos cambios. Y yo creo, hermano, aquí te voy a dejar 4 puntitos muy cortitos, pero que te van a ayudar, porque la materia gris hay que ponerla en funcionamiento en estos tiempos. Hoy como iglesia de Jesucristo debemos aprovechar esos cambios y que produzcan en ti y en mí algunos rasgos que marquen la diferencia con el resto de personas. Hay personas que ante un cambio se paralizan y dicen, yo me quedo aquí. Por ejemplo, hoy día, como no nos adaptemos al tema tecnológico, nos quedamos atrasados, ¿eh? Y no sabrá alguien que nació con la tecnología. El otro día yo tuve un subidón porque un informático que no manejaba mucho una plataforma informática me pedía mi consejo de cómo hacerlo. Hermano, no podéis imaginar cómo engordé yo. Mi autoestima subió al 150%. Un informático me decía, no, es que yo no domino mucho esta plataforma. No te preocupes, dale este botón, dale aquel botón. Y yo iba engordando en mi sillón, ¿verdad? Porque todo crecimiento hace que tu estima crezca. Dile al que tiene al lado, tú tienes que crecer. Y pedí una foto. Pedí una foto que la van a poner. El cambio es inevitable. Pero tu crecimiento y mi crecimiento es opcional. Tú decides si creces o te estancas. Y tú miras, pastor, es que esto cuesta. Claro que cuesta. Es que las cosas, podrías completar la frase. El cambio es inevitable y el crecimiento es opcional. Es decir, tú decides. Tú quieres crecer, tú tienes que pagar el precio. Tú quieres avanzar, tendrás que hacer una milla que el otro no quiera. Tú querrás estar, tendrás que sacrificarte. Porque a nadie le regala nada. Y hermano, ¿qué tenemos que hacer? Primer rasgo. Puedes dejar la pantalla. Primer rasgo que tenemos que hacer para adaptarnos al cambio. O lo que Dios desea. Dios permite cambio para que seamos más creativos. Di conmigo, más creativos. Dice que la necesidad agudiza el ingenio, ¿o no? Había un hombre que estaba desesperado, en crisis, se tiró al suelo a llorar. ¡Ay, Dios mío! Y había un alambrito en el suelo. Empezó con el alambrito, le dio forma y de una crisis creó el clic. Todos sabemos lo que es el clic, ¿no? Para coger los papeles. Se hizo millonario. ¿Por qué? Porque aprovechó una oportunidad en un momento de crisis. Dile al que tienes al lado, aprovecha cada oportunidad. Cada oportunidad. Seamos creativos. Y quiero explicarte por dónde voy. No seamos creadores de problemas, sino gente que soluciona de problemas. Solucionadores de problemas. Vamos a ver, crear problemas los crea cualquiera, pero solucionar problemas no lo soluciona cualquiera. Yo cuando alguien me dice, pastor, quiero decirte una cosa, digo que es un problema. No, tenemos que ser creadores de soluciones, no de problemas. O alguien que me dice, pastor, tengo un problema, y le pregunto, ¿y cómo lo vas a solucionar? Porque tú sabes que tú has sido creado a la imagen de Dios y estás dotado porque has sido creado a la imagen de Dios para que tú puedas solucionar los problemas. ¿Lo sabías o no? Otra cosa es que estemos dispuestos a hacerlo o no hacerlo. Seamos portadores de alegría y no de desgracias. La gente te da malas noticias. No. Seamos portadores de buenas noticias. ¿Por qué? Porque de malas noticias y de desgracias ya tenemos demasiado en el mundo. ¿Alguien dice amén o no? Entonces dile al que tienes al lado, tienes que ser más creativo.
2. Seamos más compasivos y menos egoístas. Me explico. Hermano, en situaciones de este tipo tenemos que dejar de pensar tanto en nosotros mismos y en nuestra necesidad. Porque yo creo que hay gente que siempre va a estar peor que nosotros. Siempre. Siempre. Yo creo que hemos abrazado demasiado la ley que yo así medio en broma digo, la ley del solo, mi, yo. Y no me estoy refiriendo al churrasco, sino solo, mi, yo. Pensemos más en los demás. Veamos qué manera le podemos aportar valor a las personas. No olvidemos que en estos tiempos se están levantando dos tipos de personas. Las que hemos mencionado antes de Timoteo, egoístas y amadoras de sí mismas, o los que deciden dejar de mirar su ombligo y ser como el buen samaritano de Lucas 25:37. Dice que fue movido a misericordia. Es decir, tenemos que ser más compasivos. Hagamos nosotros lo mismo. Pablo le dijo a la iglesia que estaba en Filipo, no mirando cada uno lo suyo propio, sino cada cual también por el bien de los demás. Yo creo que este es un tiempo donde la iglesia tiene que crecer en compasión y quitando todo egoísmo. 3, abracemos un espíritu de servicio más eficaz. Tenemos que servir a Dios sirviendo a las personas. Mira, yo quiero decirte una cosa. Amar no solo son palabras. Que alguien te diga te quiero es muy fácil. Te amo es muy fácil. Pero como dice el refrán español, del dicho al hecho hay un buen trecho. Amar es satisfacer necesidades. Amar es satisfacer necesidades. Y si tienes duda, léete la carta del apóstol Santiago, que solo te la menciono, pero no te voy a decir nada. Sirvamos sin esperar nada a cambio. Solo por el mero hecho de servir, como también lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Mira lo que dice Pablo. Nada hagáis por contienda o vanagloria, Filipenses 2. Antes bien con humildad y estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. La Nueva Traducción Viviente me gusta mucho como lo dice. Dice, no sean egoístas, no traten de impresionar a nadie. A veces cuando la gente hace algo es que quiere quedar bien, porque quiere crecer en tener una buena reputación. No, eso no vale para nada. No trates de impresionar a nadie, porque mira, a Dios no hay quien lo impresione. ¿Sabes por qué? Porque Dios siempre nos va a sacar ventaja con diferencia, ¿o no? No sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes. Es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. Wow, eso le pega una patada al orgullo impresionante, ¿no? Qué fuerte, ¿eh? Y cuando uno lo verbaliza más, bueno, aquí vamos a hacer un ejercicio. Dile al que tiene cerca de ti o al lado de ti o detrás de ti, tú eres mejor que yo. Díselo. Cuando tú sirvas, no sirvas con expectativas equivocadas, como Santiago y Juan. ¿Recordáis aquellos discípulos que le pidieron a Jesús? Jesús, utiliza tu influencia para darnos un lugar de privilegio con respecto a los otros apóstoles. ¿Lo recordáis? Eso está en los evangelios en Marcos 10:35. Dice la Biblia que ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos uno a la derecha y el otro a la izquierda. Querían una clavija, ¿verdad? Y Jesús le dijo, ustedes no sabéis lo que pedís. ¿Por qué? Porque no dependía de Jesús, dependía del Padre. 4, cambiemos nuestra manera de pensar y cómo procesamos lo que recibimos. Porque recuerda, no es lo que se dice, sino como muchas veces se interpreta lo que se dice. Antiguamente en la comunicación estaba emisor, mensaje y receptor. Hoy se ha descubierto que hay un cuarto componente. Emisor, mensaje, interpretación del mensaje y el receptor que lo recibe o lo interpreta. O receptor e interpretación del mensaje. Es decir, ya no es lo que tú dices, sino como el otro lo interpreta. Cuidado. Entonces, tenemos que cambiar nuestra manera de pensar, pero también nuestra manera de cómo lo recibimos o procesamos. El apóstol Pablo, en Romanos 12:2, dijo que el cambio o transformación llegaría a nosotros cuando nuestra manera de pensar fuera renovada.
Di conmigo, renovada. En otras palabras, cuando estemos dispuestos a veces a desaprender para aprender lo nuevo de Dios para este tiempo. Y quiero deciros algo, a mucha gente le cuesta desaprender. Le cuesta mucho, mucho. Y no avanzan. Mira, yo quiero decirte algo, nunca llegar a lo nuevo si a veces, o yo diría siempre, no nos deshacemos de lo viejo. Lo nuevo nunca llega si sigues teniendo lo viejo. Mira, te voy a poner un ejemplo que a las mujeres les gusta mucho, que tiene que ver con renovar el armario. Porque claro, van de compra el armario. Tiene que salir la ropa que ya no vamos a usar para que entre la ropa nueva que nos vamos a poner. Porque llega un momento que o tienes una casa más grande y un armario más grande, pero vas a seguir coleccionando ropa que no te vas a poner nunca. Y si uno además crece y crece a lo ancho, cada vez que la mire le va a entrar una depresión. Porque digo, ay, esto me lo ponía y ahora ya no me lo puedo poner. Dile al que tienes al lado, si quieres que llegue lo nuevo, tienes que deshacerte de lo viejo. Díselo. Pues hermano, igual tiene que suceder con nuestros pensamientos, con nuestros sistemas caducos que no producen resultados. Si algo realmente no te está produciendo resultados, es tiempo de pararse, de interiorizar y decir, bueno, ¿esto a dónde me lleva? Toma nota de lo que voy a decir ahora. El mensaje del Evangelio nunca cambia. Jesús es el eje central, pero la manera de cómo se transmite sí cambia. La manera de hacerlo sí. Y para ello debe cambiar mi manera de procesarlo para saber exponerlo en los tiempos que estamos viviendo. ¿Me estoy explicando o no me estoy explicando? Entonces dile con cariño al que tienes al lado, lo de ayer ya no te sirve. Hoy Dios quiere hacer en ti y contigo cosa nueva. ¿Por qué? Porque lo de ayer ya no vale. Hoy ya no vale. Vivimos en unos tiempos en los que debemos estar alerta. La Biblia dice que Él puede venir cuando menos lo esperemos. Por ello no podemos permitirnos estar en piloto automático, en modo automático como muchos viven. Por ello cada uno de nosotros tenemos que tomar la firme decisión de ¿seguiré haciendo lo mismo y como lo hemos hecho siempre para tener los resultados de siempre? ¿O estaremos dispuestos a asumir, permitirme la expresión, riesgo y usar los vientos contrarios, las crisis, los tiempos de cambio a nuestro favor para hacer los cambios necesarios y lograr grandes cosas de Dios y para Dios? Tú decides, yo decido. Mira, a mí me gusta mucho lo que dice el Salmo 60, verso 12. Dice, en Dios haremos proezas. ¿Qué es una proeza? Un acto valeroso. Es acto que lleva adelante gente valiente. Y Dios vencerá a nuestros enemigos. No olvides que si tú eres un hijo de Dios, Él es nuestro aliado. Y todo aquello que tú emprendas basado en la voluntad de Dios va a tener el respaldo de Dios. Ahora el punto es conocer los tiempos y conocer la voluntad de Dios, como los hijos de Isaacar. Pero me gusta mucho como lo dice la Nueva Traducción Viviente. Dice, con la ayuda de Dios haremos cosas poderosas. Yo quiero preguntar, ¿quién quiere hacer cosas poderosas? Amén. Mira, en la historia bíblica, en Josué 24:15, vemos a Israel en un tiempo de crisis como nación. Era un tiempo de confusión, de incertidumbre. No igual que este, pero había mucha confusión. ¿Debido a qué? En el caso de aquel tiempo era debido a la idolatría que habían abrazado algunos. Sin embargo, Josué fue alguien que decidió ser parte del cambio y eso que produjo una nueva etapa en Israel. Y por eso tomó una postura firme y determinante que hizo que muchos tomaran conciencia de la realidad y siguieran a Josué. Mira lo que dijo Josué. Dice, si mal os parece servir al Señor, y es un texto que conocemos, escogeos hoy a quién vais a servir, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Ahí él se postuló que la idolatría no iba a tener lugar ni cabida en su vida y en su casa. ¿Qué estaba haciendo ahí Josué? Abrazando un cambio. Y conmigo, cambio. Y hermano, yo creo que hoy el Señor nos reta nuevamente
porque este es un tiempo de cambio. De hecho, yo creo que hoy es día de cambio porque el cambio ha cambiado. Fíjate, el cambio ha cambiado. Ha sido más rápido de lo que imaginábamos o nos esperábamos. Acabo. Teniendo todo esto en mente, que hemos hablado acerca del cambio, porque son tiempos de cambio, quizás alguien todavía se esté preguntando, pastor, ¿y qué es lo que tengo que comenzar a cambiar? Voy a cambiar el ropero. No. Yo no te he dado una idea para que te cambie de ropa ni te gastes el ahorro. No. No me interpretes, no. Si hay que cambiarlo, se cambia. Pero cambiarlo por cambiarlo es tontería. Pues hermano, lo primero que tenemos que cambiar es nuestra manera de pensar. Si no cambia mi manera de pensar, mi manera de procesar la información que me llega, pues poco voy a experimentar. Tiene que cambiar mi manera de pensar, tu manera de procesar la información que te llega, tu manera de pensar acerca de los valores y los pilares que sostienen tu vida y muchas más cosas que si tú le preguntas al Espíritu Santo te dirá aquellas cosas que tienes que cambiar porque tu necesidad es distinta a la mía. Pero Dios sabe tu necesidad. Ahora, ¿por qué es importante hacerlo? Mira, estos días atrás leía algo acerca de John Maxwell, que es un hombre de Dios tremendo, y dice, si uno está dispuesto a cambiar su manera de pensar, cambia sus sentimientos. ¿Por qué? Porque las emociones ya no lo controlan. Si puede cambiar sus sentimientos, puede cambiar sus acciones. Y al cambiar sus acciones basadas en pensamientos buenos, puede cambiar su vida. ¿Tú quieres cambiar tu vida? Comienza cambiando tu manera de pensar. Yo pregunto, ¿quién desea mejorar en su vida? Yo creo que todos, ¿verdad? Si ese es tu deseo, la noticia es que necesitas cambio, que necesito cambio, que necesitamos cambios. Y el primer cambio es comenzar a pensar bien. Di conmigo, comenzar a pensar bien, a pensar con fe y crecer. ¿Por qué? Porque el cambio es inevitable, pero el crecimiento es opcional. Yo decido si voy a crecer. Y cuando uno pone todo esto en acción, en primer lugar, llega a ser una persona benigna. Y cuando alguien es benigno, la Biblia dice que la benignidad es el resultado o un fruto del Espíritu Santo trabajando en tu vida. En una sociedad donde dice piensa mal y acertará, el Señor nos dice que pensemos bien. Que nos podemos equivocar, nos vamos a equivocar. ¿Por qué? Porque vivimos en una sociedad caída, fruto del pecado. Pero Dios quiere que un hijo de Dios sea benigno, viva en fe y crezca cada día. Y en el proceso nos daremos cuenta que los cambios no son tan malos cuando uno comienza a pensar bien y de manera positiva. Finalizo dejándote algunos resultados que verás en tu vida si te pones manos a la obra. El primer resultado que verás del proceso del cambio es que estarás construyendo buenos cimientos para buenos resultados. La Biblia dice que te irá bien y serás prosperado en todo aquello que emprendas. ¿Alguien dice amén o no? 2. Seremos conscientes de los dones, talentos y habilidades que tenemos, es decir, las áreas de fortaleza para sacar todo el potencial que tenemos y no nos detengamos tanto en las carencias y en las debilidades que tenemos, porque muchas veces nos quedamos pillados en lo que nos falta y no en lo que tenemos. Fíjate en las fortalezas que tiene y no en las carencias que tiene, porque el enemigo siempre va a utilizar que te quedes en las carencias para que no progrese, pero Dios va a querer que tú veas las áreas fuertes que tú tienes para que tú avances. ¿Amén o no? La Biblia dice que creceremos en fe porque veremos resultados que antes no teníamos. Y en tercer lugar y último, pensemos bien, seamos positivos, tengamos fe. Porque te digo una cosa, pensar bien, ser positivo y tener fe se va a hacer un hábito en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque nos vamos a parecer cada día más a Jesús. Jesús pensaba bien de la gente. Jesús era positivo. Jesús tenía fe. Y eso se va a hacer un hábito, ¿verdad? Porque nos vamos a parecer más a Jesús. Y sobre todo vamos a tener el mismo imán. El mismo imán que tenía Jesús. Jesús tenía un algo especial que atraía a la gente, ¿verdad?
Incluso la gente le recriminaba que se le unía gente poco ortodoxa, ¿cierto? Pero ¿sabes por qué? Porque Jesús no era religioso. Cuando llegó a Jericó, el lugar menos adecuado para quedarse, allí se quedó Jesús, en casa de Zaqueo. Un recaudador de impuestos que le había robado a media ciudad, por no decir a toda. Pero la gente no veía lo que Jesús iba a traer a aquella casa. Dice, hoy ha venido la salvación a esta casa. ¿Por qué? Porque cuando tú y yo nos parecemos a Jesús, comenzamos a ver las cosas como Jesús las ve. Cuando un matrimonio llega hecho polvo y destrozado, si tú ves las cosas como Jesús, no ves a ese matrimonio hecho polvo y destrozado, sino que si los dos deciden poner a Jesús en su vida, ves un matrimonio restaurado y un matrimonio pleno para ayudar a otro. Y te pongo un ejemplo de un matrimonio como cualquier cosa. Si tú llegas con una vida hecha polvo, si tú decides seguir a Jesús, yo quiero decirte que el Señor no te va a dejar nunca. Pero ¿sabe una cosa? Es tiempo de cambiar. Es tiempo de cambiar. Dile a tu vecino, hoy es tiempo de cambiar. Es tiempo de no mirar atrás. ¿Por qué? Porque el cambio es inevitable, pero el crecimiento es opcional. Espero que esta palabra te edifique, que te bendiga, que sea de utilidad y a Dios sea la gloria y este fuerte aplauso en esta mañana.